Bienvenidos a Devorando Libros, yo soy Flor y hoy les traigo un wrap-up de mis vacaciones. ¿Por qué un wrap-up de mis vacaciones? Bueno, básicamente porque yo quiero hacer wrap-ups trimestrales, pero en este caso quise juntar mis lecturas de vacaciones porque pude leer libros bastante buenos, que son libros que quizás no hubiera leído en el resto del año porque son libros o muy largos, o tediosos, o comienzos de sagas, entonces son como libros especiales. Y después ya vendrán en el año libros más ligeritos. De hecho ahora en marzo estoy leyendo rom-coms, básicamente, todos libros autoconclusivos, comedias románticas ligeritas. Así que bueno, vamos a ver cómo viene este año de lecturas, pero por ahora son libros ligeros. Así que bueno, me preparé un té, vamos a hablar de los libros que leí. Y empezamos bien porque en enero leí un libro muy largo, creo que va a ser el libro más largo que haya leído en mi vida. Y obviamente en el 2023 ya lo veremos a finales del año. Pero bueno, empecemos con mis lecturas de enero y de febrero. Bueno, el primer libro que leí en enero fue El Imperio del Vampiro de Jay Kristoff. Es un libro que tiene 944 páginas, casi 1000 páginas, y es un libro que es bastante pesado, bastante denso en su forma de estar escrito, pero que todo lo que dice es necesario. O sea, es una historia que nos cuenta casi la vida completa de una persona, entonces es entendible que sea tan largo y tan tedioso y que en algunos momentos nos aburra porque nos hablan de ciertas cosas que son importantes para la trama, pero que atañen a áreas de la vida de una persona que quizás no nos importan, pero que construyen a su vez el mundo de fantasía, obviamente, que tiene que ver con vampiros. Entonces, ¿qué es lo que nos presenta esta historia? Bueno, básicamente es la vida de Gabriel de León, creo que se llamaba, personaje principal, que tiene como 35 años y está encarcelado. Está encarcelado y hay un vampiro que lo va a entrevistar, que básicamente es un cronista que quiere recolectar, digamos, toda su historia en un libro para tener toda la información de este hombre que es un cazador de vampiros muy famoso, que bueno, consiguió hacer algo imposible para otros cazadores, que es asesinar a, digamos, el vampiro que en ese momento era como el emperador, digamos, el que había tomado el mundo, y él lo mató. Pero bueno, básicamente nos va a contar su historia completa desde cómo es reclutado por una especie de monasterio en donde estos religiosos, que a su vez son mestizos porque son vampiros por parte de padre generalmente, entonces estos hombres que viven en este monasterio, por así decirlo, tienen poderes de vampiro y su vida va hacia convertirse en un vampiro por completo y perder la cabeza y tener demasiada sed de sangre, pero hasta que eso no ocurre ellos dedican toda su vida a cazar vampiros. O sea, están del lado correcto por más de que sean pecadores de nacimiento. Entonces, está bueno porque básicamente nos cuenta la historia de Gabriel de León desde sus inicios, cuando a los 15 años se entera de que tiene parte de vampiro y es reclutado por este grupo y es llevado hacia este lugar, nunca más vuelve a ver a su familia y es entrenado para convertirse en un cazador. Y vemos todos sus logros, todas las batallas, cómo se convirtió en la persona que es, que empezó siendo un mestizo que casi que ni tenía poderes y después resultó que logró hacer su nombre con todo el esfuerzo que dedicó, básicamente. Entonces es interesante porque no es tan cliché como otros, que es como el salvador o el héroe que ya sabemos que porque está ahí tiene que tener todos los poderes, lo mejor de lo mejor. Pero bueno, está bueno en ese sentido. La trama tiene bastantes giros muy buenos, tiene romance, tiene amistad, tiene acción, mucha acción, tiene escenas asquerosas, un muy buen world building que tiene que ver con cómo el mundo se pobló de vampiros de un día para el otro. Y obviamente es el comienzo de una saga. Ya lo sabemos, es el comienzo de una saga porque cuando termina hay 1.000.000 de interrogantes. Entonces está bueno, pero siento que la segunda parte me va a matar. Porque la primera me la leí bastante rápido, pero fue denso. Y la segunda seguro me va a matar. A este libro yo le puse
4,5 estrellas. No le puse 5 porque no es el tipo de libro que yo leo. Generalmente le pongo 5 estrellas a libros que sé que voy a guardar en mi memoria por el resto de mi vida y que son libros con mucha reflexión, que a veces son un poco tristes, que tienen que ver más con lo filosófico de la vida. Y en este caso es el comienzo de una saga de fantasía muy bien construido, muy bien escrito, entretenido, pero que no se convierte en uno de mis libros favoritos de toda la vida, obviamente, porque yo no leo ese tipo de cosas. Pero es un libro muy muy bueno, es la primera vez que leí al autor, me sorprendió mucho. Y sí tengo que decir que los personajes son increíbles, la historia se lee súper rápido y sí, básicamente te lo comes en 2 semanas, yo creo que te lo puedes comer. Así empezó mi mes. El siguiente libro que leí en enero fue La casa en el mar más azul de T.J. Klune. La casa en el mar más azul de T.J. Klune se llevó para mí 3 estrellas y media. Y de hecho tienen un videoblog cuando les mostré básicamente toda mi travesía para leerlo, porque era un libro que yo había comprado con toda la esperanza de que se convirtiera en uno de mis libros favoritos, que iba a ser mi mejor lectura del año, mi mejor lectura del verano, así como ligera, pero con toda esta reflexión más de familia encontrada y de superación y de discriminación y bla 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 bla. Pero fue menos filosófico que el anterior libro que les mencioné, que de hecho tenía bastante crítica a la religión y demás por todo esto del vampirismo y de los monasterios y de la disciplina y todo esto. En este caso no tuve nada de ternura y de esta sensación confortable de leerlo. Yo no lo sentí. No lo sentí en las descripciones y no lo sentí en la historia, por más de que todo el mundo decía que es la historia más tierna, que es súper cute, que lo vas leyendo y te sentís como que es muy confortable. Yo no lo sentí así y de hecho me decepcionó por eso. Sí tiene bastante post-its, fue un libro que además quise hacer un videoblog porque estuve dibujándolo y escribiéndolo y haciéndole 1.000.000 de cosas, como pueden ver. Es un libro que leí en inglés, que para leer en inglés, si lo quieren leer o si ya lo leyeron en español y lo quieren volver a leer porque ya les gustó, porque hay mucha gente que lo ama, de hecho todo el mundo lo ama, esta es una popular opinion, pero bueno. Es muy buen libro para empezar a leer en inglés, se entiende muy rápido. Y la verdad es que no tiene muchas páginas. Bueno, mentira, tiene 400 páginas, pero se leen al toque. O sea, yo lo leí en una semana y por pereza que tenía, porque iba leyendo un capítulo y como que lo dejaba y leía un poco más y lo dejaba. Pero es un libro que está bien para practicar inglés, pero no es un libro que yo leería por gusto y siquiera lo releería, la verdad, porque no me interesó. Para el que no sabe de qué se trata y no quiere ir a ver el videoblog, aunque tendría que hacerlo, básicamente es la historia de Linus Baker, que es un hombre que trabaja en esta sociedad, digamos, donde hay seres mágicos, nacen niños con poderes y son excluidos de la sociedad, la mayoría termina en orfanatos y nunca tienen una familia, son siempre vigilados por el gobierno, y Linus Baker lo que hace es básicamente ser un asistente social de esta juventud mágica. Entonces él va por los orfanatos de estos seres increíbles y se encarga de que todo esté bien, de que no tengan problemas, de que estén bien atendidos, de que sus poderes estén controlados. Y un día, al ser tan bueno, se les da una misión, digamos que más clasificada, y lo llevan a una isla en donde hay un orfanato que tiene a los peores, digamos, sujetos, niños, básicamente. Y el peor que tienen es el anticristo, que tiene 6 años, y que se llama Lucy, por Lucifer. Y bueno, es una historia, es una comedia muy divertida, que nos muestra cómo estos niños son discriminados y cómo este hombre también se siente excluido de la sociedad por cómo es él, por cómo luce y por cómo se conduce en la vida, y cuando llega a este lugar encuentra un hogar, por así decirlo. Y ahora sí, el último libro que leí en enero, que fue el libro de La noche de Holly Black, que es el primer libro que leo de esta autora y creo que va a ser, no voy a decir el único, obviamente, porque este es el comienzo de una saga, pero me refiero a que no creo que lea su otra saga más famosa. Pero sí quiero volverla a leer, porque siento que su pluma estaba muy bien,
pero no me gustó tanto la historia. No me enganché con la historia hasta que estuve en el 50% del libro, o sea, estuve en la mitad del libro bastante aburrida. Y cuando empezó la historia me enganché más, pero el world building no me pareció que estuviera tan bien construido, entonces no me podía conectar bien con todo lo mágico que aparecía. Y finalmente el final, bueno, me dejó como en ascuas, así como... Pero bueno, sé que va a haber una continuación, entonces no puedo decir nada al respecto. Yo leí 3 estrellas porque no me pareció una historia de otro mundo, pero sí me pareció que tenía una premisa un poco original en algunos aspectos y que la pluma de la escritora estaba bastante bien. La historia de este libro, bueno, nos cuenta la vida de Charlie, que Charlie es una chica que tiene un pasado bastante turbulento porque es una ladrona. Es una ladrona, es estafadora, bueno, hace todas cosas en el mundo criminal desde muy chica. Entonces, ¿qué pasa? En este mundo normal, moderno, actual, algún día surgió magia. Y empezó a aparecer gente con poderes que tenían poderes con las sombras, o sea, se controlaban sombras. Esto parece que siempre existió, pero en realidad todo el mundo se dio cuenta hace bastante poco, hace un par de décadas o algo así. Entonces, lo que nos muestra con la historia de Charlie es que ella, cuando empezó a aparecer esto de los poderes, no se volvió fanática de querer tener poderes como su hermana, que sí es fanática y descubre todas estas cosas e investiga para poder ella poder despertar sus poderes de sombra y demás, porque quiere ser una persona poderosa. En el caso de Charlie no le pasó eso, y lo que sí hizo es favorecerse de todo este mundo que estaba surgiendo para convertirse en ladrona de artículos así como mágicos y libros y escritos que tienen que ver con cómo despertar más tus poderes o cómo hacer determinados hechizos o demás que tienen que ver con las sombras para personas poderosas que le pagaban para eso. Entonces ella ahora está dejando ese mundo criminal después de ciertas cosas que le pasaron, pero va a tener que volver a involucrarse en eso por determinados motivos. Y una de las cosas más importantes es que ella tiene un novio que se llama Vince, que está bastante bien, o sea, durante toda la mitad de la historia la vemos como que está con él y las cosas están bien, aunque no tiene una relación muy amorosa y no es wow, increíble. Pero a mitad de la historia él empieza a ser un personaje súper relevante y al final te deja como wow, pero necesito saber qué pasa después. Así que bueno, no es una historia increíblemente maravillosa, quizás si otras personas que leyeron a esta autora me escuchaban decir esto dirían, pero esa autora es buenísima, y yo sé que su otra saga es muy buena y todo el mundo la ama, pero en este caso no me enganché con la historia, no me pareció que estuviera bien construida ciertos aspectos, quizás lo mejora en su siguiente libro, eso espero, la voy a seguir leyendo y quizás sí lea algún otro libro de ella, pero no creo que sea esta saga tan famosa. Ahora vamos con los libros de febrero, y febrero fue un mes de romance obviamente, porque fue San Valentín y yo había planificado varias lecturas que tenían que ver con el romance, pero en diferentes orientaciones sexuales, porque yo tenía muchas ganas de hacer eso, ¿no? No solo orientaciones sexuales, también distintos tipos de representaciones en general. Entonces había planificado leer un libro para cada cuestión, libros famosos que yo conocía, que tenía ganas de leer de antes y que dije, perfecto, esto tiene representación de tal, está bueno porque lo puedo leer en febrero. Pero ¿qué pasa? Hay ciertos libros que no pude conseguir para leerlos y otros que yo sentía que me iban a bajonear mal, y en esa época estaba como, no, por favor, no necesito algo que me haga llorar ni que me haga pensar demasiado. Entonces solamente escogí algunos libros que me fueron fáciles de conseguir y que fueron bastante entretenidos y ligeros y que no hablaban de nada demasiado fuerte. El primer libro que leí en febrero fue Anne sin filtros. Y me encantó. Me encantó la pluma de estas autoras, de Iris y Helene. Pero, ¿qué pasa? Cuestión ahí. Leí 3 estrellas y media. Y esa y media es porque me encantó cómo escribían. O sea, no parece que fueran 2 personas escribiendo un mismo libro. Me pareció súper entretenido, dulce. A diferencia de La Casa en el Mar Más Azul, en este caso sí lo sentí confortable. Toda la ambientación, las sensaciones de estar en la cafetería, en el ambiente universitario, en la calle, caminando, en la fiesta. Yo sentía que estaba ahí como si fuera una película, pero yo estuviera metida con los personajes ahí, en ese momento. Y yo siento que todos estaban muy bien personificados.
y que toda la historia era bien llevadera para que uno sintiera que quería conocer el resto de los chismes, que quería ser parte de toda la historia. Pero hacia el final de la historia siento que todo explotó y se fue diluyendo hasta que no quedó nada. Y quizás es un problema de la historia, quizás no, quizás lo quisieron hacer así, es un problema de mi perspectiva, o quizás es como me pasa a mí muchas veces cuando yo misma escribo, que es cuando llegas al final ya no sabes cómo continuar y a veces el final te queda bien pobre, y bueno, siento que pasó eso. La historia de Anne sin filtros, para el que no lo sabe, nos cuenta, tiene mucha representación, eso hay que aclararlo también, tiene mucha representación. Básicamente nos cuenta una historia nueva, inventada, basada un poco en la serie de Anne with an E, que a su vez está basada en Ana de las Tejas Verdes, que es un libro que yo amaba y quería leer y al final nunca leí, y todo el mundo lo empezó a conocer cuando salió la serie. No me vi la serie porque yo me quiero leer el libro, pero me quiero leer los libros porque son varios libros, pero me da bronca que la gente no conocía los libros antes de ver esa serie. Así que bueno, si conocían los libros antes de la serie, por favor díganmelo, porque amo, quiero leerlo, es mi tipo de libro, así como clásico, campestre y confortable y con reflexiones así más, no sé, amo. Pero bueno, cuestión. Ahora estamos en esta época moderna en donde vemos a una Anne, justamente, que tiene una cafetería, que bueno, tiene todas referencias a la serie y a los libros, obviamente. También está Gilbert y está Diana, que de hecho es la mejor amiga de Anne, y vemos que ella está por empezar la universidad, y vemos que quiere ser escritora, y vemos que siente algunas cosas por Diana, y vemos que se vuelve la némesis de Gilbert hasta que empiezan a pasar cosas con Gilbert, que Gilbert además es un chico trans. Entonces, bueno, hay toda una cuestión ahí con mucha representación y con mucho de este tire y afloje de triángulo amoroso y a la vez poliamoroso que se da hacia el final del libro. No es spoiler tampoco porque todo el mundo lo sabe. Pero está bueno porque básicamente el revés que le dan acá es que Anne es escritora y que escribe fanfics bajo un seudónimo, como si fuese Wattpad, bajo un seudónimo porque no quiere que la gente sepa que si ella algún día es una escritora famosa, que sepan que está escribiendo fanfics sobre una novela televisiva que le encanta. Entonces, como que dice que eso no es serio, entonces pone un seudónimo. Pero cuando Gilbert empieza a escribir en esa misma plataforma y sí pone verdaderamente su nombre, ella empieza a ser la némesis de él porque empiezan a tener como una pelea ahí de competencia, porque ambos fanfics son de la misma serie televisiva pero con ships diferentes. Entonces como que se hace todo un problema ahí porque ella lo odia y a la vez quisiera ser como él, de poder decir su nombre y que todo el mundo sepa que ella es la que escribe. Y él no tiene ni nada de idea de esto, o sea, él no sabe que ella es la escritora de ese otro fanfic. Entonces ahí se da toda una pelea y me encantó. No sé, toda la premisa me encantó, la forma de escritura de las otras me encantó, pero ese final, el final... No voy a dar spoilers, pero siento que ella tenía que tomar una decisión y al final no tomó ninguna decisión y el libro acabó como ocurrió durante la mitad. O sea, no es como que te llevan una resolución, sino que se queda cortado ahí, en la mitad del libro prácticamente. Y cuando empieza, lo mejor, que parece que empieza todo el arco del desenlace, es cuando se corta. O sea que también siento que técnicamente no está bien escrito por eso. Pero bueno, es un libro que disfruté bastante en cuanto a ligereza y a diversión. El siguiente libro que leí en febrero fue She Drives Me Crazy y me encantó también. O sea, no es un libro súper increíble. De hecho, el PDF que yo leí también estaba medio mal traducido porque recién acababan de traducirlo al español y yo no lo quería leer en inglés porque quería leerlo rápido y bien y aparte lo iba a leer con el celular. Pero es un libro que recomendaba mucho Ale de Libros. Y yo la sigo mucho y ella dice que ese es su libro favorito hace tiempo. Entonces yo quería leer ese libro porque tenía representación lesbiana y quería leerlo para febrero. Era una novela ligera, con mucho cliché de esto así de instituto, con una relación falsa, un enemies to lovers y demás. Y obviamente con la representación y los problemas que tienen que ver con salir del closet. Entonces me pareció que estuvo interesante. Y leí 3 estrellas y media porque siento que no se merecía más por el tipo de lectura que tenía, que parecía muy Wattpad. No fue un libro
que le sacara todo su lustre a ciertas cosas que podría haberse profundizado más, pero sí fue súper entretenido. Y si bien creo que no había tanta descripción y no me dio toda esa aura y esa sensación de estar con los personajes, sí fue una historia ligera que me mantuvo enganchada del principio hasta el final, así que por eso le doy bastantes estrellas. O sea, un 3 estrellas y media no está mal. De hecho, 3 estrellas es como regular y media sería como, bueno, que está bueno. O sea, es un libro bueno y ya. Es un libro que yo recomiendo igual, de todas formas. Si quieren leer también representación, si quieren empezar a leer inglés, yo lo había empezado a leer en inglés, es bastante fácil. Pero bueno, no tenía ganas de leer en inglés, la verdad. Pero bueno, básicamente la historia nos cuenta la vida de Scotty, que Scotty va a empezar su año escolar sin su ex, porque su ex básicamente, bueno, se peleó con ella y se fue a otro instituto. Básicamente se quiso trasladar a otra escuela y por eso se pelearon, se volvieron exes. Y ahora va a tener que empezar su nuevo año escolar soltera, con todo esto de el corazón roto y demás, que estuvo muy bueno porque no fue muy cliché, fue como que ella se mantuvo enganchada y con este problema de los sentimientos y con este problema de que la gente a su alrededor le decía que su ex era una mierda, pero ella jamás se daba cuenta de eso hasta que se da cuenta. Entonces todo eso yo no lo había visto en otros libros, me gustó mucho. Y vemos que cuando empieza el conflicto, bueno, cuando empieza el libro aparece un conflicto que es con su némesis, que nos van contando que es una chica que pertenece, digamos, que al grupo más popular de porristas, mientras que ella es del grupo más deportista, juega al básquet y como que no es popular, al contrario es bastante impopular. Y bueno, esta otra chica que se llama Irene son como némesis por algo que pasó el año pasado y tienen un conflicto, chocan sus autos, sus padres tienen que hablar por el tema del seguro, se tienen que llevar una a la otra a la escuela hasta que el auto de una de ellas esté arreglado y demás, y entre todo esto que ocurre se dan cuenta de que algo que las beneficia a las dos por ciertos motivos es que tengan una relación falsa. O sea, se van a beneficiar por tener una relación falsa. Ahí es cuando ambas van a tener que no salir del closet, porque Scotty ya no estaba en el closet, o sea, ya tenía una novia antes, pero Irene no. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que no se odian tanto como parecía que se odiaban. Y de hecho lo que más me gustó del libro es que los amigos de ambas son increíbles, son los mejores amigos del mundo, porque yo esperaba que fueran super bullies, que terminaran traicionándolas o que fueran tóxicos, y la verdad es que fueron todo lo mejor del libro. Fueron súper buenos en ese sentido, y lo que me gustó del libro es que no cayó en la típica discriminación por salir del closet, sino que el problema no estaba en el entorno, sino en la cabeza de cada una por resolver los conflictos que tenían personales, hasta poder realmente darse cuenta de que se querían la una a la otra. Y por último, el último libro que leí en febrero fue La teoría de los archipiélagos de Alice Kellen. La teoría de los archipiélagos de Alice Kellen es una historia que se volvió muy famosa hace poco porque de hecho fue su último libro hasta ahora, que acaba de publicar otro libro porque esa señora nos entrega 2 libros por año más o menos. Básicamente le quiere hacer la competencia a Stephen King, pero bueno, amamos. Yo sabía que la teoría de los archipiélagos tenía mucha crítica de que era un libro que había hecho simplemente para meter algo de representación en sus libros, porque es una historia que tiene a 2 protagonistas masculinos homosexuales. Temas que tratan, bueno, la tercera edad, la enfermedad, las segundas oportunidades, los reencuentros. Es un libro que está muy bueno en ese sentido. Explora mucho también las descripciones más sensoriales. Eso es algo que dije en TikTok también, por si no me siguen, recuerden seguirme. Hablé mucho también de esto, que es un libro muy sensorial y te hace sentir que realmente estás ahí con los personajes, oliendo las flores del jardín, viendo las abejas, comiendo miel, tomando un té, comiendo las mismas comidas que ellos, estando en el bar de pueblo que tiene ese olor a bar de pueblo, no sé, cosas así. Pero lo criticaban mucho porque parecía una excusa para meter representación, porque era un libro de 200 y pico de páginas que tiene muchos dibujos y una letra así de grande, entonces es todavía más corto, que casi que no exploró absolutamente nada de la profundidad del libro que podía haber tenido. Yo creo que Alice Kellen quiso explorar otro tipo de narrativa. Este es más una novelette, parece como un relato largo que nos muestra anécdotas de la vida de un hombre que se arrepiente de haber dejado el amor de su vida hace décadas y que regresa cuando sabe que ya casi no le queda tiempo para vivir y quiere cumplir ese sueño de
reencontrarse con el amor de su vida y solucionar los problemas que tuvieron en ese momento para tener un poco de felicidad ahora que son ancianos. Y eso es súper confortable porque es súper linda la historia y cómo está armada y cómo se tratan los temas. Y sí, puedes saber a poco hacia el final, por eso yo le di 3 estrellas. Pero es una historia que quizás si lo hubiera explotado más hubiera sido increíble. Pero tal como está también es increíble. Solo que no es el tipo de historia que nos entrega Liz Kellen. Pero no porque sea mala o no porque sea menos, sino porque es diferente a lo que ella escribe y quizás yo esperaba otra cosa de los libros que ella hace. Pero bueno, es un libro bueno. Hasta acá mis lecturas del verano no fueron muchas, fueron 6 libros porque casi no tuve ganas de leer, la verdad. Empecé teniendo muchas ganas, pero vieron que leí libros largos y ya en febrero ya no tuve ganas, estuve muy mal, entonces no tenía ganas de absolutamente nada. Y ahora en marzo recién estoy leyendo el primer libro, que es Una luna sin miel, y lo estoy disfrutando mucho. Yo creo que este mes y los que vienen van a ser meses de muchas rom-coms y de libros ligeros, frescos y cortos. Eso espero porque la verdad es que me entretienen mucho. Pero bueno, fueron libros muy buenos, las lecturas estuvieron bien, comencé bien el año con sagas, con libros súper largos, con fantasía, con romance, con representación y bueno, muy bien. Recuerden comentar, dar like, suscribirse, compartir este video y suscríbanse acá, suscríbanse en Instagram, en TikTok, porque ya saben que estoy en todas esas redes y subo contenido absolutamente todos los días. Si no es por historias, es por posteos, por reels, por TikToks todos los días y shorts en YouTube también todos los días. Así que les dejo mis redes por acá y nos vemos la semana que viene si Dios quiere y si me ocurre contenido para la semana que viene. Chau.